De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Conservatorio de Música, Universidad Mayor, presenta Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, y yo voy caminando por este sendero de hojas que es siempre el mismo, pero que en realidad cambia. La verdad es que nunca es el mismo. Todos los días este sendero de hojas es distinto. Y este aire, y las nubes en el cielo, y los pájaros, no son los mismos. Y yo tampoco soy el mismo. Esa es la maravilla de la transformación, de la metamorfosis. Lo que nos produce angustia, el paso del tiempo, sin embargo, también puede ser vivido como una fiesta. Depende cómo lo veamos. Y voy regresando en este momento único e irrepetible, junto a ustedes, que probablemente vendrán en un taco en alguna de las ciudades donde me están escuchando, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, o a lo mejor también vienen caminando y me están escuchando en su personal estéreo, o a lo mejor dentro de una casa, ya llegaron, ya están en su jardín. Y el primero que viene a recibirme, y yo siento que es el mismo zorzal, pero tal vez sea otro, y no el mismo. Para mí es el mismo, por esta idea que tenemos los seres humanos de que somos siempre los mismos. Y ahí está el zorzal, escúchenlo, recibiéndome con su música. Querido amigo zorzal, veo que la verja está abierta y además veo que me llegó una carta a mi correo. Eso es una profunda alegría para mí. Una carta que viene es de Santiago y es de Antonio Cornejo. Y se produce ese momento mágico. Yo los he invitado a ustedes a escribirme una carta de puño y letra y mi compromiso es ir contestándola una por una, y así trataré de hacerlo, el placer de abrir una carta. Y dice, son dos personas, dice, nuestros nombres son Antonio y González, dos jóvenes unidos por una amistad fecundada por la palabra. Pero cuando nos referimos a esta, no la hacemos en su acepción mundana, sino como la expresión más importante del espíritu humano. Las novelas, los cuentos, las poesías nos han llevado a lugares insospechados. Nos han hecho ver el mundo desde un lugar completamente distinto, llevándonos incluso a expresar por nosotros mismos nuestras emociones y sentimientos. Así parten esta carta Antonio y González. Y Gonzalo, prometo leerla y contestarla de todas maneras. Ustedes pueden escribirnos a Andrés Bello 2325 en este desafío de recuperar el género epistolar. Y está la verja abierta. Significa que hay alguien en mi jardín. A ver, efectivamente hay alguien. Está sentado debajo del quillay, del árbol, en una postura meditativa de mucha concentración, y tiene pinta de monje, como que podría ser un monje zen. ¿Un monje zen en mi jardín? Hola, buenas tardes, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Buenas tardes. Sí, es agradable disfrutar de este buen clima. ¿Te gusta este lugar? ¿Te gusta este jardín? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Me siento bien porque es como un oasis. Y los oasis son siempre receptores, ¿no? Siempre es agradable estar ahí, como tú decías antes, en el taco, en el medio de la gran ciudad, crear pequeños oasis que ayudan a elevar nuestro espíritu, a traernos un poco de calma y a recordarnos que la vida es más allá de ese taco, de ese correr afibradamente, y que detenernos un poco está muy bien. Más allá en el sentido de una trascendencia, o más allá entendido como qué, porque a veces nosotros cuando hablamos del más allá entendemos un mundo que estaría en otro mundo, en una dimensión espiritual. ¿Cuál es tu más allá? No. Hay una claridad, me vas a aclarar ahí. Sí.
cuando hablo de más allá, no es el más allá de después de la muerte o un cielo idílico, ¿no? Un paraíso, sino que hablo de un cambio en el ojo que mira. Es decir, tú estás en el medio del taco, estás en el medio de un conflicto, de una tensión, casi estresado, y si te fijas, tu respiración está alterada, tu corazón está alterado, y tu cabeza está alterada, está llena de pensamientos. Si tú tomas conciencia de eso y bajas el ritmo respiratorio, el corazón va a tender natural y automáticamente a ralentarse, a encontrar una frecuencia más natural, y los pensamientos van a entrar a espaciarse como nubes en el cielo. Y ahí uno entra en ese que decía antes, más allá. Que en el fondo es como un más acá, exacto, profundizado, ¿no? Exacto. O sea, uno es el mismo, pero no es el mismo. Es decir, uno tiene la posibilidad de, tomando conciencia, estar en este mundo, estar en ese taco, estar en esa situación desagradable, digamos, de una manera diferente. Veo por tu indumentaria, muy hermosa, es como un kimono el que llevas, ¿no? Sí. Que o eres un practicante del Zen o algo así, o eres monje Zen. Soy monje Zen. ¿Monje Zen? Monje Zen, sí. Un monje Zen, tu acento es, tú eres argentino. Nací en Buenos Aires, sí. Naciste en Buenos Aires. ¿Y cómo, qué hacías antes de ser monje Zen? Anduve revolcado por muchas olas. ¿Sí? Sí, pero básicamente, bueno, después de terminar mis estudios primarios, secundarios, etcétera, estuve en el teatro. ¿Fuiste parte del mundo artístico? Sí, llegué a tener cartel en la calle Corrientes, que era la calle de los teatros tradicionales en aquella época y todo eso. ¿Y cómo te conviertes en un monje Zen? Perdón, no te pregunté tu nombre, discúlpame. Yo me presento, soy Cristian Banken, este es mi jardín, muy bienvenido a mi jardín. A mí me dicen de muchas maneras. Y ¿sí? Algunas irreproducibles, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes distintos nombres? También. ¿Eso quizás porque los monjes se rebautizan una vez que inician una nueva vida en el Zen? Sí. Mi nombre es Jorge Bustamante. Ya, ese es tu nombre como de tu cédula de identidad, por decirlo así. ¿Ya? Y mi nombre del Dharma, como llamamos nosotros cuando tenemos el bautismo, cuando somos monjes, es Ryunan. Ryunan. Sí, que significa dragón del sur. Ah, qué bonito, qué poético. Dragón. ¿Y por qué te colocaron ese nombre? ¿O cómo llegó ese nombre? Porque yo recibí esa ordenación, ese nombre, en Francia. ¿Ya? Y entonces yo venía del sur. Ah, de Sudamérica. Claro. Y dragón, que es un animal fuerte. Sí, potente. Un rico comerciante le había pedido a Picasso que le hiciera un retrato. Y dice, bueno, muy bien, yo se lo hago, pero usted no mira hasta que yo le diga, hasta que termine. ¿Ya? Entonces, cuando lo terminó, él dio vuelta al retrato y vio esa cosa cubista. Y puso una cara al comerciante. Y Picasso le puso una mano en el hombro y dice, bueno, amigo, ahora a tratar de parecerse. O sea que me pusieron dragón del sur y yo estoy tratando de parecerme a un dragón del sur. ¿Y cuáles son las cualidades de un dragón y un dragón del sur? No sé. La vida es un instante. La vida es un instante y de instante en instante se va renovando. Y hay que estar ahí presente. Obviamente hay un montón de circunstancias, de cuestiones de la mente, así que nos llevan al pasado, a recordar, o pensar en el futuro, o qué lindo sería. Pero el dragón vuelve, y vuelve al presente, y vuelve al presente, y vuelve al presente, sí. ¿Y cómo hablaste del Dharma? Dijiste que te bautizaron... Nombre del Dharma se llama. ¿Qué es el Dharma en el Zen? Sí, es la enseñanza de los maestros. Sí, el Zen es una rama del budismo. Y tengo entendido que la trajo alguien desde la India a China. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace el Zen? Sí, el budismo nace en la India en el siglo VI a.C., con ese hombre que deviene un hombre común y corriente, que deviene Buda a partir de que se ilumina. Es decir, Buda significa iluminado, despierto.
Y bueno, empieza a tener discípulos, gente que se arrima, pasan los años, los siglos, y uno de sus sucesores, el 28º, viaja a China. Y ahí empieza a transmitir la práctica de que en China se llama Chan. Sería una traducción meditación. Y ese Chan, después pasado a Japón, a Corea, se lo empieza a pronunciar como Zen. Zen. Sí, sí. ¿Y ese discípulo era Bodhidharma, te contaste? Bodhidharma, sí. Ya. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que trae el Zen que no tuviera el budismo? ¿O qué es la novedad del Zen en relación al budismo? Y ya el budismo era muy potente en sí mismo. Sí, casualmente ahí con Bodhidharma, cuando Bodhidharma llega a China, se encuentra con que algunos monjes budistas habían llevado las escrituras, los sutras, ¿no? Y el emperador estaba muy interesado en todo ese tipo de cosas. Dice, viene Bodhidharma. Ah, que venga, lo quiero conocer. Y no hacen buenas migas, no, porque Bodhidharma, el emperador le pregunta, ¿quién eres tú? Él dice, no sé. No sé. Qué buena respuesta. Por supuesto. Y entonces el emperador dice, mira, yo he mandado a construir más de 120 templos, ¿cuál es mi mérito? Ninguno, le dijo Bodhidharma. Wow. Entonces Bodhidharma y el emperador no hicieron amistad y Bodhidharma se retiró y se dedicó se dice que estuvo 6 años sentado mirando a la pared. Bueno, es una forma alegórica de decir que nuestra práctica, el Zen en particular, es más allá de las escrituras, si bien no se desdeñan, pero es más allá de las escrituras, y se practica en silencio. Pareciera que en el Zen, no digo que haya un desprecio ni un desdén, pero hay una sospecha frente a la palabra. Si hay algo específico del Zen, esa sospecha ante la palabra. Y eso en Occidente, imagínate, estamos fundados desde el logos, desde el verbo, desde la palabra, no es menor. Es un tema interesante y me da pie para que yo pueda decir algunas cosas. El bebé nace y empieza a gestualizar, empieza a emitir sonidos, empieza a moverse. Primero es la acción y luego la palabra. La palabra explica. La palabra rosa no es la rosa. La palabra verano no es el verano. La palabra es muy, muy importante. Pero de repente si nos quedamos muy pegados a la palabra, nos perdemos la esencia. Ahí hay una frase famosa que es casi un cliché a esta altura, pero un cliché muy bello, del Principito de Saint-Exupéry, en un momento cuando uno de los personajes dice, las palabras son fuentes de malos entendidos. Exacto. Es decir, con las palabras uno puede vender algo, puede mentir, puede engañar, puede tergiversar. Con el cuerpo y con la acción, no. Con la mirada, no. Entonces, se dice que nuestra práctica Zen es antes de la palabra. A veces se confunde también con el Zen como si fuera una religión, porque buena parte del budismo es una religión. No es religión ni filosofía esto. No, es una práctica. Es práctica. ¿Ni siquiera sabiduría? ¿Uno podría hablar de la sabiduría? ¿No hablar? Sí, la sabiduría es práctica. Sí, obvio. La práctica es sabiduría. Si no sería teoría, la sabiduría sería... yo pruebo algo y que es desagradable al estómago, así, y enseguida lo largo, lo boto. Y eso es sabiduría. Una vez a Borges le pidieron definir en una conferencia que estaba dando en Oxford, una clase, ¿qué es poesía? Y Borges, empieza a dar vuelta, a merodear, no define. Y dice algo así como, cada vez que leo definiciones de poesía en manuales de literatura, me pareciera que los que hacen esas definiciones son como los astrónomos, un astrónomo que nunca hubiera visto las estrellas. Exacto. Y dice, ¿cómo se puede definir el sabor del té? ¿Cómo definir el amor? ¿Sucede algo parecido con el Zen? Sí, absolutamente. Absolutamente. Fíjate que un maestro Zen no enseña nada. ¿No enseña nada? Uno podría defraudar, ser un maestro que no enseña nada. Mejor que devuelva el dinero, me voy. Magnífico. Que devuelva el dinero, que se vaya. Claro. Que se vaya. O sea, si no pueden comprender un gesto, 1000 explicaciones no servirán de nada. Es decir, el maestro es el ejemplo. Hace poco me preguntaron, ¿qué es un maestro Zen? Y yo le dije que es como una gallina.
Como una gallina. Claro, empollando los huevos. Ah, perfecto. Si el huevo está abajo, la gallina puede arrimarlos. Claro. Si queda por allá, no hay nada que el maestro pueda ofrecer. ¿Y qué es lo que ofrece finalmente el maestro? ¿Cómo uno reconoce a un maestro? Sí, el maestro no puede ser buscado, tiene que ser encontrado. Se ha dicho esa frase de que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, claro. Es decir, el maestro y el discípulo van juntos. Cuando el discípulo aparece, también aparece el maestro. ¿Y te sucedió algo así a ti con tú o tus maestros? ¿Cómo fue tu transformación de un actor que tenía afiches en la calle Corrientes, que iba a la bohemia después de las funciones de teatro, y de pronto tiene, me imagino, una no sé si epifanía, transformación, metanoia? ¿Qué pasó contigo? Y me imagino que algún maestro tiene que haber habido hoy en esta transformación. Sí, en principio no hubo un maestro físico, porque cuando yo llegué a Francia, el maestro de Shimaru, que era la cabeza del templo, ahí había fallecido ya, quedaban sus discípulos más allegados. Pero Sazen, que es la práctica del Zen. Sazen. Sí, sentarse en meditación. Así como se sentó Bodhidharma ya en la cueva. En principio fue mi gran maestro. Puedo contarte una anécdota que estamos ahí en una sesión, ¿Ya? en un Sazen, más o menos unas 120, 150 personas, en la postura, esa postura de Buda tan conocida, y empiezo a sentir que mi cuerpo no se puede mover, o no me quería mover, no sé muy bien qué era, pero como que me voy poniendo como de piedra, como de madera dura, como de roca, me empiezo a asustar, y miro así de rojo a los costados y veo que mis compañeros también estaban ahí, y se me cruzó por la mente, todos estamos muertos y no nos avisaron. Claro. Y de repente pierdo la conciencia, me caigo y me desmayo. ¿Ya? Y ahí me despierto cuando me están sacando la rastra y me dejan debajo de un árbol ahí, sentado. Ahí vuelvo un poco a reaccionar, empiezo a ver los pájaros otra vez. Y ahí veo una cosa que había un arbolito, estaba debajo del arbolito, y veo las ramas, las ramitas, las hojas. Y vi que entre una hoja y otra hoja, obviamente hay espacio. Que esta hoja y esta otra hoja no son iguales, son hermanitas, son primas, pero no son. Que no hay ninguna hoja igual a otra. Exacto. Pero además, que entre una hoja y otra hoja hay espacio. Y ese espacio también es el árbol. Claro. Es decir, el espacio que nos separa a ti y a mí en esta conversación es lo que nos separa. Tú eres tú con tu personalidad y este que habla acá tiene su personalidad también. Pero, al mismo tiempo, este aire es lo que nos une. Y nos está uniendo a quien nos está escuchando en este momento en distintos lugares. Ese espacio de entre lo que se emite desde la radio hacia allá. ¿Y ese espacio qué es? ¿Es el vacío? ¿Cómo lo llaman en el seno? ¿Tiene un nombre o no tiene nombre? No lo había pensado nunca, no sé. Las definiciones no son nuestro fuerte. Sí. Pero es como es un espacio interrelacional, por decirlo así, es lo que está entre un ser y otro ser, ¿no? Las formas en la naturaleza, un ser humano, un perro, un pez, un pájaro, es materia que toma distintas formas y cumple distintas funciones y tiene distintas necesidades. Pero todos están unidos, digamos, vamos a decir, por el aire. Es decir, significa que no estamos separados, que no estamos solos. Yo creo que cuando uno se siente solo es porque ha entrado mucho se encierra en el huevo del egoísmo. Entonces, poder disolver eso, no sé, tú quieres llamarle vacío, yo digo que es un vacío que está lleno. Claro. Porque está lleno. Pero me gusta eso que sea el aire, porque el aire tiene átomos, sí, claro, está vivo. Claro. Y no estamos solos, estamos dentro del aire. Fíjate que estamos hablando y estamos en el aire. Y además al aire, en el aire. Y al aire, sí. Claro, estamos en el aire. Pero este aire lo respira todo el universo, toda la Tierra. Y no solamente los hombres, los chinos, los japoneses, los bolivianos, los turcos, sino también las aves, las piedras, los vegetales. Todos necesitan de ese aire y eso es lo que nos une.
Jorge, bueno, pero te voy a dar tu nombre también. Jorge Ryunan. Ryunan, mejor. Ryunan, así Ryunan, es. Lo sí. noté mal acá. Ryunan. Ryunan. Estoy con Ryunan, con Jorge Bustamante, es un maestro zen argentino que visita Chile frecuentemente, tiene un grupo de trabajo acá, está lanzando un libro que es Vida Simple, Vida Zen, pero tiene otros libros muy interesantes, De cara al muro, Presencia del Zen, tiene un libro de poesía, ya vamos a hablar de él, Conversaciones con el árbol, de un título hermoso y sugerente, y este título me gusta mucho, La eternidad del relámpago, el Zen instantáneo. Este me recordó el título, La eternidad del relámpago, un verso de un poeta francés, René Char, que dice, lo eterno habita en el relámpago, dice René Char. Hay un poeta chileno también, Gonzalo Rojas, que habla mucho del relámpago, como el instante de la verdadera revelación poética. Hablemos de esa eternidad que está en el relámpago, Jorge. Sí. Es tan difícil transmitirlo. Yo en realidad me siento incómodo porque estoy forzando a un maestro zen que desconfía de las palabras. No. Perdón. No es que desconfíe de las palabras. Nosotros decimos que es importante hablar. Y fíjate que un maestro zen ha escrito 4 libros. Eso decía yo. Sí. Creo que es importante hacer silencio primero. Y después hablar. Y de ahí es la fuente original para que salgan las palabras. Porque también las palabras se gastan, ¿no? Y hay que recargarse cargar de silencio las palabras, tal vez. Así es. Pero me hacías una pregunta. Sí, sobre la imagen de esta eternidad que está en el relámpago. Por algo, un título de tu libro es La eternidad del relámpago. Claro. Y uno dice el relámpago, algo instantáneo, algo que se va, es lo más fugitivo. La eternidad del relámpago. Se dice que si uno ilumina un lado, el otro queda oculto. Es decir, solemos ver las cosas de manera dual. Es decir, es correcto decir que el relámpago dura un segundo y que desapareció. Eso es correcto. Pero eso es solamente una parte, porque el relámpago siempre está ahí. Es eterno. Siempre vuelve. Cuando es el momento justo, si tú estás para mirarlo. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre, me imagino, en el zazen, que es la meditación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la práctica de la meditación. La práctica de la meditación es, el relámpago está. Sí. Y a lo mejor está a cada instante. Exacto. Pero yo no lo escucho, yo no lo veo. Si hago esta práctica, me conecto con el relámpago, ¿no? Lo veo por primera vez. Así es. Por ejemplo, uno está mirando el cielo y pasa un ave. Dice, ¡oh, hay un ave! Se fue, qué lástima, qué pena, ¿no? Sí. Pero el maestro puede decir, no, ¿cómo se fue? Está ahí, pero yo no lo veo. No lo ves, pero quédate mirando y lo vas a ver. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a ir el ave? No puede ir más allá del cielo. No pueden. Si el ave sale de su elemento, muere. Lógico. Si el pez sale del agua, muere. Es decir, el pez siempre está ahí. ¿Lo puedes ver o no lo puedes ver? Pero eso es una cuestión tuya. Hay una... Tú citas ahí, por ejemplo, a un poeta japonés. Es una hermosa cita del poeta Issa, que fue un poeta, una especie de poverelo, como de, por decirlo así, Francisco de Asís de la poesía, vivía muy sencillamente. En general los poetas haikus fueron así. Los poetas del haiku, el haiku es una forma breve japonesa, se la recomiendo mucho a los que nos están escuchando, es muy refrescante esa poesía, es una imagen, es un relámpago, vemos algo y él tiene un poema cortito, Issa vivió entre 1762 y 1801, que dice: donde hay moscas hay seres humanos y hay budas. Así es. ¿Cómo lees tú este bello poema? Qué riqueza que hay aquí en este haiku, clarísimo, ¿no? Es decir, tenemos la tendencia a pensar que está lo material y lo espiritual. Pero lo material y lo espiritual no están separados. Van juntos. Entonces, ahí donde hay suciedad, hay moscas. Ahí donde hay moscas hay seres humanos. Y en cada ser humano hay un Buda también. Claro, no hay que ir a buscar algo extraordinario que estaría... No, perdón, es lo que tú dijiste antes. Es decir, ese ser humano
rodeado de moscas. De repente entra en un estado de calma, de concentración, de relajación, ¡pum! Y el relámpago aparece. ¿Eso se llama Satori? ¿Eso es el Satori? Sí, puede ser. Se habla mucho del Satori como un momento de... Sí, tiene mucho marketing el Satori. Tiene buena prensa. Sí. Suena bonito el Satori. Sí, es lo mismo que el Zen, suena lindo. Sí. ¿Pero qué es el Satori finalmente? Es despertar. Despertar. Claro. Tomar conciencia de que el ave siempre está ahí, de que el relámpago siempre está ahí. Pero una cosa es entenderlo con el cerebro, con la cabeza, y otra cosa es vivirlo. Y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestra práctica, que uno lo vive. Entonces una persona que vive en ese momento, a veces ocurre en la práctica, a veces fuera de la práctica, pero sufre una sacudida, queda así como yo digo, como las vacas antes de la tormenta, ¿no? Queda como pálido, así. Porque se ha encontrado con una verdad. Pero una verdad no intelectual, no abstracta. No, es una realidad. Hasta que a Isaac Newton se le cayó la manzana a la cabeza, nadie sabía lo que era la ley de la gravedad. Y sin embargo existía. Cuando se le cae y él puede enunciar, y los científicos empiezan a comprobar de que eso es así, dice, eso existe. Pero eso existía desde siempre. Cristóbal Colón no descubre América. Claro, efectivamente, América ya existía. Claro. Además que llega acá creyendo que está descubriendo otra cosa. Y eso no puede ocurrir también en la realidad, ¿no? Por supuesto. O sea, no somos capaces de ver aquello y le proyectamos sobre aquello, como Cristóbal Colón proyectó a las Indias sobre América. Nosotros proyectamos nuestra propia India sobre eso nuevo, ese hallazgo, ese... Fíjate que Cristóbal Colón puede descubrir América porque América ya estaba ahí. Claro, y exactamente. Newton descubre la ley de la gravedad o enuncia la ley de la gravedad porque la gravedad ya estaba ahí. Y cuando yo digo que el pájaro o el relámpago es eterno, es porque es así. O sea, cuando uno tiene esa revelación, que se le puede llamar Satori, nadie te lo puede discutir. Porque es una experiencia. Es una experiencia, Sí, pero es una realidad. Es muy real, eso es, ¿no? Es una realidad. Y no es una realidad para ti o para mí o para... Sí, la ley de la gravedad es para todo el mundo. Uno puede no saber, un niño puede no saber nada, pero está jugando con un juguetito acá en la mesa, se le cae. ¿Y por qué se cae? Por la ley de la gravedad. Pero él no sabe, pero sabe que se cae. Tú hablaste ahí del zazen que parte con una postura. Es muy importante, parece aquí, la sentada, el estar sentado y cómo uno está sentado. O sea, esto parte por una postura corporal. Sí. ¿Por qué es tan importante la postura? ¿Por qué no poder tener un satori a lo mejor no estando sentado así a la manera de Buda o con las piernas cruzadas, etcétera? El satori puede aparecer en cualquier momento, pero la práctica en esa postura es muy importante porque está en equilibrio. O sea, en los años 60 se hicieron una serie de investigaciones con electroencefalograma, electrocardiograma, qué sé yo, y aseveraron, descubrieron los científicos de que esa era la postura mejor para la meditación. Por ejemplo, la espalda está bien derecha. O sea, estamos acostumbrados a la butaca, estamos acostumbrados a la butaca del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y la espalda se ha ido debilitando. ¿Y qué pasa qué es lo que se debilita con la espalda? Porque es un lugar, me imagino, importante, está todas las conexiones neurológicas, etcétera, ¿no? Cuando la espalda se debilita, la espalda se tiende a doblar, la cabeza tiende a pesar. Cuando empieza, es como si los pensamientos se fueran todos para el frente y hay más pensamientos. El pecho está deprimido, la respiración es más difícil, puede empezar la angustia, etcétera, etcétera. El mal de nuestra época. Entonces, esa postura de zazen es una postura determinada. Ni siquiera es hindú, ni china, ni japonesa. Todos los indígenas se sentaban así. En Estados Unidos y acá. El bebé se sienta así, tú te sentaste espontáneamente así y yo me senté así. Cuando apenas tenemos un poquito más de fuerza, el bebé se sienta y empieza, ¿sí? Se sienta derechito. Y ahí entonces uno ve que no tiene dónde apoyarse. Y eso es muy interesante, porque empieza uno a valerse por sí mismo, a hacerse responsable de sus actos. Siempre estamos tendiendo a apoyar. A ser sostenido por otro. Sí, por cosas, por intermediarios, tal persona me defraudó, el banco quebró. Estoy tratando de apoyarme en aquello que no puede sostenerme. Claro. Si yo me autosostengo,
Todo lo demás viene. Y ahí soy más libre, en el fondo. Por supuesto. Quiero una profunda libertad. Estoy conversando con el maestro Zen Ryunan. Él se llama Jorge Bustamante. Quiero decir que este programa se emite gracias al auspicio y presentación del Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Y todos los que quieran estudiar música o entrar en el mundo de la música pueden inscribirse para las audiciones del proceso de admisión 2019 entre el 5 y el 6 de noviembre, 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información ingresa a conservatorio.cl. Antes de irnos a esta pausa de lo que se emite, porque nosotros vamos a seguir, Jorge, aquí en el jardín, y me empecé a sentir incómodo con la espalda después de todo lo que me dijiste. Terrible, he sufrido, de hecho, mucho por la espalda. Ya. Si pudiéramos regalarle al que nos está escuchando en este momento, que va en un taco en medio de una de las megápolis en que estamos, ¿qué le podrías tú regalar? Algo simple de poder hacer y practicar. Yo sé que esto es un camino, que hay que practicarlo, no hay nada express, pero alguien que está desesperado y que quiere reconectarse y que quiere ver el pájaro volar, que quiere estar... Sí. Que se detenga un segundo, esté donde esté, y que sienta cómo está su respiración. Seguramente va a estar acelerada. Que baje la respiración. Si baja la respiración, ahora tú y yo la podemos bajar. Claro. La calma aparece, va apareciendo. Después otra vez se va a volver a enganchar y el corazón se va a volver a acelerar, etcétera. Pero eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Y entonces nos vamos respirando tranquilamente, pausadamente. Se hace lo mismo, pero de un modo diferente. Eso es. Y volvemos en unos instantes aquí a Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor. Se dice que Buko, maestro de Zen de Bashu, que fue un gran poeta y autor de haiku japonés, iba camino hacia el templo Shokeiji de Fukakawa, cerca de Edo, y fue a visitar un día al poeta en compañía de Rokuso Gohei. Este último, Rokuso Gohei, entra en la ermita, que era muy sencilla, una cabañita de Bashu, y exclama, hace una pregunta: ¿cuál es el camino de la ley de Buda en este jardín tranquilo con sus árboles y hierbas? Y el Bashu, el poeta, responde: las grandes hojas son grandes, las pequeñas son pequeñas. Y entonces Buko, que entra, el maestro, dijo: últimamente, ¿a qué lugar has llegado? Y Bashu contestó: pasada ya la lluvia, el musgo verde está en su frescor. Y Buko le vuelve a preguntar: ¿cuál es la ley de Buda antes de que el musgo verde brotara? Y en ese momento, dice la historia, se oyó al interior de esta cabaña el sonido de una rana que salta hacia el agua. Entra la ranita y salta en el agua. Y en ese momento Bashu exclama: al zambullirse una rana, sonido del agua. Esa es la respuesta. Y ahí está la iluminación. Sí, claro. O sea, es lo que estaba sucediendo hoy mismo. ¿Cómo lees tú esta historia? Estoy con el maestro Zen Jorge Bustamante, que está de visita en Chile, encontrándose con sus discípulos y además haciendo conferencias y encuentros. ¿Cómo lees tú esta historia tan hermosa de Bashu y la ranita en el estanque? Es un haiku maravilloso. Hay otro poema, no sé si es haiku, pero en realidad no importa, que dice que el aire sople del este o del oeste, del norte o del sur. La campanita del viento siempre hace tilín, tilín. Siempre. Claro. O sea, le damos nombres: norte, sur, lindo, feo, bueno, malo. Pero las cosas, la campanita siempre hace tilín, tilín. Jorge, uno de los elementos del Zen que algunos han dicho, los que han estudiado el Zen, es la conexión con lo cotidiano, con lo, es como, digamos, como sacralizar lo profano, lo concreto. Y hay una palabra que me gustaría que me explicara, que es la palabra Samu. ¿Qué significa y qué importancia tiene en la práctica del Zen? Sí, los maestros
descubrieron, bueno, muchas cosas a través de la práctica, a través de la experiencia. El Samu es la tarea. Cualquier tarea puede ser. Es decir, nosotros en el templo hacemos nuestra propia comida, las preparamos, la comemos juntos, lavamos los cuencos, no sé, cortamos el pasto en el jardín si hace falta, limpiamos los sanitarios, todo lo que haya que hacer. Ese es el Samu. La diferencia es que se hace sin buscar un provecho, sin elegir, o sea, siempre que en la vida común y corriente, en el mundo de los fenómenos, como decimos nosotros, el trabajo se hace por un salario. ¿Con un para qué? Un para qué, con un motivo. Nosotros hacemos nuestro Samu sin un motivo. ¿Es lo que te tocó? Claro, algún discípulo novato puede decir, pero maestro, ¿por qué me manda a limpiar el baño o el sanitario si está limpio? Pues límpialo. Claro. O sea, hay que hacer. Hay una historia que tú cuentas en uno de tus libros, no recuerdo en cuál, en que dices que se encuentra un maestro, parece, con un cocinero en un templo, un viejito ya que estaba ahí lavando y fregando las ollas, viejito, ya cansado. Y él le dice, ¿y por qué no buscas un asistente que te haga este trabajo, esta pega tan ingrata, tan... Claro. Y la respuesta de él es muy interesante, tiene que ver con esto, ¿no? Él dice, el maestro dice, porque yo no soy los otros. Eso. ¿Qué hay detrás de eso? A ver, explícalo un poco, expláyate con él. Yo no soy los otros. Sí, claro. Eso puede sonar como muy... Estoy separado, no soy parte de los demás, pero tiene otra lectura. Por eso las palabras. Las palabras tienen otras lecturas, tienen muchas lecturas, y los actos. Yo no soy los otros significa que tú tienes que respirar por tu propia nariz. Que el aire es de todos, pero tú tienes que respirar, tienes que hacerte responsable. Y como tú respires, así vas a vivir. ¿Entiendes? O sea, si él, como maestro, anciano, cocinero, podía derivar perfectamente la tarea, pero él decidió que él tenía que hacer esa tarea en ese momento. Y yo no soy los otros. Cada uno tiene que hacer lo suyo. El Buda se estaba muriendo y el discípulo dijo, bueno, voy a llamar a los otros discípulos. No, déjalos, ellos tienen que hacer sus cosas. Quédate conmigo si quieres, y yo me estoy muriendo. Claro, yo me estoy muriendo, pero el otro está lavando las ollas, el otro está plantando el jardín. Claro, cada uno está haciendo lo suyo y lo que me está ocurriendo es que me estoy muriendo. Y lo que está implícito en ese yo no soy los otros es que vivimos de alguna manera prisioneros de lo que viene de los otros, lo que suponemos que viene de los otros, opiniones, imágenes, roles, etcétera, ¿no? Esa es la trampa, ¿no? Sí, finalmente. Sí. La vida de los otros. Sí. Sí, no sé qué decir con eso. O se podría decir tantísimas cosas de eso. Nosotros hablamos de mirar en nuestra propia naturaleza. Por eso procuramos, cuando hacemos el Samu, hacemos alguna tarea, y es una parte difícil de la práctica, más difícil que quedarse sentado en silencio, es no comentar o no criticar a los otros. Porque el pájaro vuela así, de esta manera, pero el cóndor vuela de otra manera. Y entonces el cóndor podría decir, este pequeñín, ¿no? Claro. Vivir haciéndose responsable de uno, mirando en la propia naturaleza y no criticar a los otros, no juzgar, no proyectar. Me recuerda mucho una fábula infantil, pero que no tiene nada infantil, para los adultos está perfecta, de La Fontaine, que está sacada seguramente una fábula más antigua de una rana que contempla y ve una vaca o un toro. Y mira el toro y dice, ¿y por qué yo soy tan chico y por qué no puedo ser grande? Yo puedo ser grande. ¿No? Y empieza a hacer ejercicios para inflarse. Llega un punto que se infla tanto que revienta y muere, ¿no? Claro. Me parece esa fábula que es perfecta para lo que estás diciendo. Sí, ese es nuestro ego. A veces hay algunos egos que se inflan tanto que revientan. Revientan de un infarto, ¿no? Verdad, tienes razón. Sí, claro. Tú hablabas de que... Usted no sabe con quién está hablando. Claro. ¿Con quién estoy hablando? Bodhidharma diría, no sé. No sé, qué sé yo. ¿Cuál es mi poder? Ninguno. Esa es muy buena. El no sé y el ninguno es muy buena como respuesta. ¿Seguro? Y muy verdadera, además. Por supuesto. A ver,
hay algunos que el Zen es muy plástico y ha sido, por supuesto, el Zen se alía o se marida con el budismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también hay algunos que han querido buscar una lectura Zen, por ejemplo, de la figura de Jesús. Aquí tengo un libro, que me llamó mucho la atención, que lo encontré muy interesante, que se llama Enseñanzas Zen de Jesús, de Kenneth Long. Primero analiza lo que es el Zen y empieza a leer algunas parábolas y gestos y actitudes de Jesús desde una mirada Zen, y me pareció interesante que fuera posible eso. ¿Qué piensas tú de esa? Sí, es que el Zen es tan esencial, tan esencial, esa es la palabra, que puede abarcar un abanico muy grande de cosas. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Zen y la Biblia. El Zen y la Biblia, sí. Escrito por Kakuchi. ¿Ya? Era un sacerdote jesuita, capaz que vive todavía, que él había sido educado en el Zen, después se hizo cristiano, católico, se hizo sacerdote jesuita, y entonces pidió autorización para poder meditar los ejercicios de San Ignacio de Loyola en postura. Ah. Sí. Con esto quiero decir, y es un libro muy interesante para los que les interesa ese tipo de cosas. Con esto quiero decir que el Zen no te da una cosa nueva, no te da algo diferente a lo que tú eres. No es una doctrina. No, si tú te dedicas a la pintura vas a pintar con otro nivel, otra calidad, otra calidez. Si tú eres católico o cristiano, puedes descubrir en Cristo. Es decir, este Kakuchi, en ese libro, habla de la vida de Jesús y los ejercicios de San Ignacio de Loyola desde el punto de vista del Zen, pero habla de San Ignacio de Loyola. Iluminados por el Zen, ¿eh? Pero por supuesto. Fíjate que si uno lee una frase... Ahora, porque Lao Tse es otra cosa taoísmo, pero yo creo que el taoísmo Lao Tse está bastante cerca. Está muy cerca ahí, sí. Muy cerca, ¿no? Por ejemplo, Jesús dice, escuchad y comprended, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su boca. Eso es muy zen, ¿no? Claro. Y que además juega con Lao Tse cuando dice, los que hablan no saben, y los que saben no hablan. Claro. Ahora, eso es terrible porque tendríamos que casi callarnos y seguir conversando, pero yo creo que hay que seguir en este jardín porque estoy disfrutando mucho esta conversación. ¿Sabes qué? Es importante hablar, pero es importante hacer silencio antes. Es decir, entonces las palabras tienen un peso, un sentido. Ocurre, y en el mundo cada vez más, y cada vez hay más sistemas de comunicación y formas, que la palabra se ha banalizado mucho. Y entonces, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la mirada tuya, como alguien que hace una práctica Zen, de esta era de la hipercomunicación digital, del estar permanentemente conectándonos con otros, comunicándonos entre el metro, están todos con el aparato en la mesa? ¿Desde la mirada Zen o desde la práctica Zen? ¿Cómo ves eso? Veo que es parte de este siglo XXI, es parte de nuestra vida. Y no estoy diciendo que hay que escaparse de eso, que hay que irse a una montaña lejana para meterse en un templo. No. Eso es parte de nuestra vida cotidiana, aquí, ahora, hoy. Pero cuando hacemos la práctica, por favor apaguen los teléfonos. Aunque sea por un rato, quédate contigo. No con internet, no con los otros hipotéticos, el mundo hipotético. Bueno, porque yo creo Quédate contigo. Sabes que eso es muy simple, pero a veces es tan difícil para algunas personas. Porque le quitas el celular y empieza como un síndrome, empiezan a temblar, así como si le faltaba la droga, ¿no? Y es como una droga. Hay un tema muy hermoso que te voy a hacer escuchar en este tocadisco, un tema sin palabras, solo con música, que es Canción Alma, se llama, de Gustavo Santolaya. Vamos a escuchar un poquito esta canción. Estoy conversando con Jorge Bustamante. Estamos en el jardín del instante, con ustedes también. En este instante hay un verso muy bonito de Goethe que dice, detente, bello instante. Eso es Zen, ¿no? Aunque lo haya dicho un alemán. Detente, bello instante. Maestro, muéstrame la vía de la liberación. Y le contesta el maestro, ¿quién te ha encadenado? Dime su nombre. Nadie, dijo el discípulo. Entonces, ¿por qué pides la liberación? Este es una breve historia Zen. Tengo un bello libro, 2 libros acá, muy bellos,
que cada cierto tiempo vuelvo a abrir y leer. La grulla cenicienta, los más bellos cuentos zen. Y también tengo una antología de 100 historias de iluminación. En la tradición zen se ha cultivado esto de las pequeñas historias. A veces son de una simplicidad impresionante. Ujú. Y eso es una riqueza, yo creo, del zen, ¿no? Claro. Sí, hablamos hace un rato del tema de las palabras y qué sé yo. Todas esas pinceladas, esas frases, esos pequeños haikus, nacen del silencio, nacen de la comprensión. ¿Quién te ata? ¿Quién te encadena? Es decir, está diciendo mucho más que eso. Claro, Estás diciendo que mires en tu propia naturaleza y que fíjate, no hay nadie que te esté impidiendo nada. En el fondo, tú mismo eres el que te está aprisionando, por supuesto, tal vez. mira en tu propia naturaleza, porque uno dice, no, mi jefe, mi señora, mis hijos, pues siempre uno tiene excusas, siempre es la vida de los otros, siempre la culpa la tienen los otros. Siempre estoy comparándome con los otros, siempre quiero ser como aquel artista famoso. Mira en tu propia naturaleza y verás, si eres un gorrión, tendrás que volar bajito, si eres un cóndor, tendrás que volar alto. Y así. ¿Hay alguna historia zen que te guste mucho y quisieras compartir de repente con nosotros? Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Sí. A ver, a lo mejor abriendo algún libro aparece algo ahí. Bueno, pero tú, por ejemplo... No sé, porque hay una, sí, me acordé de una. ¿Ya? Se está incendiando el bosque ¿Ya? y todas las aves vuelan. Arrancan, ¿no? Arrancan, se escapan. Ya. Y van una bandada de cotorras y de repente ven que un pequeño pajarito, un chercán se llama. ¿Ya? ¿Un chercán? Sí. Viene volando en dirección opuesta. Ajá. Y las cotorras lo miran así, dice, este loco. Y ven que llega hasta donde está el incendio y echa una escupidita de agua. Y va hasta el río, el chercán, toma un sorbito de agua y vuelve al incendio. Y la cotorra le dice, pero tú estás loco, ¿qué es eso? ¿Así nunca vas a apagar este incendio? Y el chercán le dice, ya lo sé, pero yo solo estoy haciendo mi parte. Qué bien, fantástica esa historia, qué extraordinaria, es impresionante. ¿Te gustó? Sí, porque uno siempre está buscando hacer la gran obra. Claro. Pensar, yo voy a transformar el mundo, yo voy a hacer la revolución, yo voy a generar un nuevo proyecto. Bueno, sí. Deja tus zapatos en orden, relacionate bien con la gente con quien vives, con tus vecinos, y esa es la gran obra. Hay una historia muy hermosa que está en una película de un director ruso, Andrei Tarkovsky, que al final de sus vidas se acercó al Zen, al Oriente, y hay una escena, incluso hay una música que ahí voy a buscar si tengo en mi cava, que es la parte final del sacrificio, en donde el padre le cuenta al hijo la historia de un árbol seco que había en un monasterio zen. Entonces estaban todos los monjes y este árbol ya estaba seco y había un monje que iba todos los días con un cubo de agua a regar el árbol seco, y los monjes se reían un poco de él, decir, el árbol ya murió, está seco, ¿no? Pero él no dejaba de ir a pesar del ridículo y de todo lo largo que era el camino a llevar ese cubo. Y hay una escena muy linda al final con una música que es preciosa de la película de Tarkovsky. A ver si me acuerdo de esa música, y que es la escena final del sacrificio. Y de pronto un día se asoman los monjes zen y hay un brote en el árbol. Y Tarkovsky termina con ese árbol, la última toma, él va a morir después de esta película, que tiene que ver con la esperanza, con una toma, con el aire, la luz, y la cámara recorre amorosamente ese árbol como escena final. ¿Qué te parece esa historia? Sí, magnífico. Se parece a la del pajarito. Por eso la relacioné mucho con la del pajarito. Claro. Sí, ese monje hacía lo que tenía que hacer, lo que sentía que tenía que hacer, porque creía en la vida. Y me imagino yo, él no esperaba ningún resultado. Simplemente cada día llevaba su porción de agua. Claro, él no estaba haciendo ni teoría sobre el árbol, ni esperando, no estaba con expectativas. Ni le ponía fertilizante. Pero tal vez, siempre se ha hablado de la eficacia, vivo en un tiempo de la eficacia, que este mundo de la eficacia en la gestión, etcétera, está plantado sobre un activismo, hacer muchas cosas. Y a veces a lo mejor la verdadera o esencial eficacia, no sé, desde la mirada zen,
hacer eso poco que te toca, digamos, con humildad, no sé, ¿qué es finalmente lo eficaz? Yo creo que la humanidad es un hombre, más un hombre, más un hombre, hablando de mujer también, bueno. Por supuesto, digamos, lógico. Esa es la humanidad. O sea, tienes que mirar en tu propia naturaleza, empezar por casa, cuidar de tu jardín. Cuando hablo de jardín, también hablo de jardín interior. Claro. Cuidar tu cuerpo, que no quiere decir ser un hedonista o hacerse los lifting y ponerse cremas solamente, o sea. Pero a partir de ahí, si tú tienes la espalda derecha, si tú estás en equilibrio, tu entorno va a comenzar a equilibrarse. La familia, el trabajo, compañeros de trabajo. Después el barrio. Y así, cada uno va sembrando su semillita. Nietzsche decía, las grandes transformaciones llegan con sonido de pisadas de pie de paloma. Exacto, exacto, sí. Decía, ese me fue el nombre. Bueno, un maestro. Bueno, no importa. Siempre han sido hombres, que han cambiado el curso de la humanidad. Ese hombre que paró los tanques de Tiananmen en China, por ejemplo. Claro. Y nadie sabe cómo se llama ni nada. Nadie. Se olvidó, no tenemos idea, no armó un movimiento, no fundó un partido, nada. Hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Jesús fue famoso por su historia, el Buda fue famoso por su historia, pero son famosos. Pero hay otras personas que han hecho su aporte. Jorge, ¿y no hay un peligro en la búsqueda hoy día? Porque hoy día en Occidente está, entre comillas, de moda, y nos hemos ido volcando a Oriente porque no hemos encontrado, no nos satisfacen las respuestas que nos da Occidente, ni la filosofía, ni incluso la religión, que está en una crisis profunda, la religión fundante de Occidente. Y hay una búsqueda de Oriente. Oriente hoy día hay mucha oferta, budismo, escuelas taoístas, meditación, el yoga, etcétera. Y hay algunos han señalado el riesgo de esta búsqueda personal, el riesgo de caer en un narcisismo espiritual. ¿Tú, qué riesgo y qué ha reflexionado el Zen o las prácticas de ser unos maestros sobre ese riesgo? Los maestros te cortan la cabeza cuando empieza el narcisismo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, obviamente la mente ambiciosa transforma en un business, en un negocio, cualquier cosa. Y si el Zen está de moda, almacén. Claro, almacén, está bueno. O Zen para los negocios, empiezan a generarse productos. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, Zen para el rendimiento, Zen para la productividad económica. Entonces, si el maestro no se va a enganchar en ese tipo de cosas, si es un verdadero maestro, va a cortar la cabeza con eso. Sí. Y hay mucha historia a propósito de cortar la cabeza de maestros que se enojan con su discípulo y le pegan un palo. Por ejemplo, escuché una, no sé si será verdad, pero hay humor en el Zen. Eso me gusta, hay mucho humor. De un discípulo que llega al maestro y ¡pa! Le habían dicho que le pega un palo. Y le dice, porque sabía que pegaba palo cuando el discípulo hablaba. Dice, ¿por qué me pega si no he hablado? No había necesidad de esperar que hablara. O sea, le pega antes. Claro, porque el maestro sabía, intuía, lo veía como venía. Claro. Podía leer el lenguaje del cuerpo. El humor en el Zen. Ah, sí, claro. Hablemos de eso. ¿Por qué es tan importante el humor también en el Zen? Sí, a veces me preguntan, a ver, quiero una definición sobre el Zen. Y yo digo, es un sentimiento que se baila. Ah, no, le digo, me equivoqué, ese es el tango. Claro. Claro. La definición de Borges o Sábato que dice es un sentimiento triste que se baila. Claro, bueno, eso. No sé. Ahí me quedé, ahí no me acuerdo de tu pregunta ahora. No, el humor y la risa. Ah, sí. Mi maestro Roshi Sama, mi maestro japonés, que falleció ahora este año. 90 y pico de años. Era un samurái y una madre maravillosa al mismo tiempo. Ajá. Pasaba de un estado a otro, tenía una flexibilidad con sus 80 y pico, 90 años, impresionante. Eso fue lo que me atrajo de él y yo me quedé pegado, enamorado de él. Y lo seguí, lo sigo y sigue siendo mi maestro y será mi maestro de por vida. Esa flexibilidad, como es la flexibilidad de la caña del bambú, el que habla el taoísmo, Pero sí, porque cuando tenía que ser firme era un samurái, empezaba a hablar así con el ojo por eso, y sin embargo era chiquito, ¿no? Pero
y era para temblar. Y a los 2 minutos se ponía a reír. Ujú. Él se achicaba así, empezaba a jugar como un Qué niño. fantástico. Qué maravilla. Empezaba a jugar como un niño. Enamorarse del maestro y seguirlo. ¿No hay también un peligro, el peligro de la abundancia de los gurúes de nuestro tiempo? De decir, idolatrar al gurú, transformar al maestro en idolatrarlo. Ha ocurrido dentro de la Iglesia Católica y eso, los resultados ya están a la vista. Pero no solamente en la Iglesia Católica, también puede ocurrir, me imagino, en Oriente. ¿Cómo se puede trabajar esa relación y qué piensas tú de eso? Sí, ha habido muchos ejemplos y algunos de los gurús de tipo hindú, ese tipo de cosas, han sido bastante nefastos, ¿no? Pero en el Zen no hay ninguna posibilidad de eso. ¿Por qué? Y porque el maestro te corta la cabeza, porque el maestro te baja o sea, tú lo pones en un pedestal y él se baja de ahí, se corre. No lo vas a encontrar. Porque tú dices, el maestro. Hay un cuentito zen que pasa el discípulo, estaba enamorado de su maestro y lo ve que está lavando los calzones. Dice, maestro, dice usted a su edad, con esa responsabilidad, esa imagen que usted tiene, ¿qué está haciendo? ¿Y acaso no es lo que hay que hacer con esto? Claro. Esa es la respuesta. Claro, es una respuesta genial. Claro, entonces hay... Sí. Un aterrizaje. Seguro. A lo concreto, a lo real. Seguro. ¿Cómo un gran tema de la existencia humana es el dolor? El sufrimiento. El cristianismo como que se ha hecho cargo a través de la figura de Jesús, que asume el sufrimiento aparentemente, y algunos han dicho que el budismo más bien trata de superar el sufrimiento, ¿no? No de hacerse cargo de él, sino que de superarlo. Como una ilusión, o como el mundo es ilusión. Estoy simplificando al máximo lo que se dice, no digo que sea eso así. A ver, ¿cómo? Porque el sufrimiento es inevitable, es parte de la realidad humana. Correcto. Me imagino que un maestro zen también tiene sufrimiento y tiene dolor a veces. Por supuesto. ¿Cómo? Hablemos de sufrimiento y zen. No se trata de evitarlo. Es como dijiste bien, con mucha propiedad, el sufrimiento está siempre, aparece. Puede ser en el cuerpo, puede ser en el alma, en el espíritu. Aparece de muchas maneras. Pero tratamos de no agregar una cabeza sobre nuestra propia cabeza. Es decir, uno se lastima un dedo porque se estaba martillando un clavo y se golpeó con el martillo y empieza, ¡ay, que me van a amputar el dedo! Que ahora va a venir... Bueno, claro. Uno empieza a agregar cosas. Y entonces el sufrimiento se multiplica así. Lo que procuramos es no agregar más dolor al dolor que existe. Ahora, ese sufrimiento es fácil con el dedo, pero la pérdida de un ser querido muy cercano ya es otro, estamos hablando de otro dolor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Y qué hace el Zen ahí? ¿Qué hace el Zen ahí? Primero, es importante llorar ese ser que estaba al lado tuyo, que tú acompañaste, que estuvieron juntos 20, 25 años. Llorar, o sea... Llorar, sí, señor. Bien, sí, señor. Ha muerto, suponte, ha muerto. O está gravemente enfermo y se va a morir. Ha muerto. Y está bien, es una manera de despedir, es un homenaje que uno le hace. Pero llegado un momento, uno dice, bueno, estoy llorando, ¿por qué estoy llorando? ¿Estoy llorando por él? Él ya no sufre más. ¿O estoy llorando por mí, que me han dejado solo? Cuando me doy cuenta de eso, digo, no, tú estás muerto, estás bien ahí, tranquilo. Ya tengo que seguir mi vida de vivo. Pero tengo que seguir mi vida de vivo. No puedo seguir llevando ese sentimiento como una mochila. Es egoísmo. Eso es egoísmo. Te voy a recordar siempre. Puedo tener tu retrato ahí en mi mesita. Pero no quedarme apegado a ese dolor. Es decir, eso. Jorge, bueno, ha sido una maravillosa para mí conversación y encuentro aquí en este jardín. Quiero agradecerte. He estado conversando casi una hora con Jorge Bustamante, maestro zen argentino. Quiero decir a los que nos están escuchando, si se interesan en profundizar un poco más en las reflexiones y la experiencia de la práctica del zen de Jorge Bustamante, están estos libros que vamos a regalar aquí en la radio a quien nos escriba desde el jardín fm@gmail.com. Bueno, y vamos a dar tenemos un libro de cada título, o sea, un ejemplar de cada uno de los títulos,
y vamos a premiar la pregunta más sugerente que se le puede hacer al maestro. Y te la vamos a enviar incluso la pregunta. Bueno, con mucho gusto. Una pregunta, nada más. Una pregunta que tú te gustaría hacerle a Jorge, justamente se la vamos a mandar vía correo. Los libros son Vida Simple, Vida Zen, De Cara al Muro, La Eternidad del Relámpago y este hermoso libro de poemas, Conversaciones con el Árbol. Quiero decir también que la emisión desde el Jardín es posible gracias al Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Si tú quieres estudiar música, estás invitado a descubrir las carreras que se ofrecen e inscribirte en las audiciones del proceso de admisión 2019 entre el 5 y 9 de noviembre o del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Ingresa a conservatorio.cl y te quiero preguntar, ¿cuál es la música del Zen? Hemos hablado del silencio. Si tenemos con una imagen, ¿qué es para ti la música del Zen? Estaba pensando recién cuando estabas hablando, conservatorio de música, 7 notas. Con 7 notas se hace... Se puede hacer una sinfonía. Pero millones de sinfonías, claro, y millones de cosas, rock and roll, todo eso. Pero entre cada una de esas notas hay silencio, espacio. A partir del silencio uno puede crear la música que sea. Y el gorrión canta como un gorrión, y el sapo canta como un sapo. Efectivamente. Y el perro ladra como un perro. Quizá uno de los más grandes peligros de nuestra civilización tecnológica, que tenemos tantos elementos para emitir sonido, ruido, información, es que comiencen a haber menos espacio de silencio. Y ahí sí que es una pérdida para el humano tremenda, ¿no? Por eso yo reivindico, o sea, nuestra práctica es lo que acabamos de hablar así acá ahora, pero también es nuestra relación con la vida cotidiana. Y yo creo fervientemente en crear dentro de las ciudades, dentro de los conglomerados, dentro de la palabra, espacios de silencio, pequeños oasis donde uno pueda venir a descansar de tanta palabra, de tanto movimiento, de tanto estímulo, porque uno entra en un supermarket y está lleno de estímulos, tiene musiquita, tiene colores, y además está todo organizado para que tú compres esto y no lo otro, y las palabras. Entonces, hacer por ejemplo una sesión que nosotros llamamos, puede ser 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, depende, varían. Es un shampoo fantástico, es un descanso enorme. En esos días tú no tienes que pensar nada. No tienes que preocuparte por cerrar con llave el auto, ni tu habitación, ni cuidar tu billetera, nada. Bueno, todo lo que tú me dices me deja una invitación a mí, para nosotros que estamos todos los días en un medio de comunicación hablando, aunque imitamos palabras bellas, con poemas, todo lo que se quiera, como lo hacemos aquí en el Jardín. Qué importante es no olvidar el silencio y la meditación antes de hablar. Exacto, porque si no fuera por el silencio las palabras no existirían. Si no fuera por el silencio las notas no sonarían. Jorge, muchas gracias por haber estado aquí. Me quiero despedir de ti citando un verso de un poeta local chileno del sur, Jorge Tellier, que en su despedida, un poeta que trabaja con palabras, dice: me despido de estas palabras, un poco de aire movido por los labios, para ocultar lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar, dice Tellier. Muchas gracias por haber estado aquí en este jardín. Gracias a ti, hermoso poema. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor, Pauta 100.5 FM.